Bien, 8:08, tiempo de recibir a nuestro siguiente invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, pues tenemos el gusto de recibir al maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, director general de Nuevos Paradigmas Consultores. Con él vamos a platicar sobre el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud para la regulación de la cannabis. Un tema que, bueno, está, lo decíamos hace un rato, Gonzalo, está en el candelero de la opinión pública y está ahorita en este momento, difundiéndose todo lo que sucedió en la reunión legislativa y todo lo que se dijo y lo que no se dijo. Citábamos una de las frases: marihuana legal conduce a la moral, por ejemplo, o fúmate 38 churros y vos vas a estar increíble, y 33 brownies equivalen a 38 churros, ¿o a cuántos? No, lo que habían dicho era que 3 mordidas de un brownie cósmico te dejaba el efecto durante días. Ajá. Bueno, pues para que veas, ¿no? Entonces, preocupados, Gonzalo, ¿cómo ves tú las cosas? ¿Cuál es el análisis que haces de este dictamen de las comisiones que tuvo lugar? Marcela, Manuel, auditorio de Contextos que nos escucha en la radio de La Laguna y a través de internet, buenos días a todos. En efecto, lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados fue algo realmente notable. Creo que es la primera vez en lo que va del año y posiblemente una de las pocas en esta legislatura en que hay un debate en la Cámara que en efecto permitió que se modificara el dictamen. Otras veces han sido tan cerrados, lo vimos cuando comentamos la ley eléctrica, en que no permitieron que se le moviera ni una coma. Ayer sí se permitió un debate amplio, modificación de posiciones. Observamos también cómo se rompieron las coaliciones legislativas que se han observado a lo largo de esta legislatura, es decir, los diputados del PS en su gran mayoría votaron en contra de la propuesta gubernamental, en tanto que los del PRD se unieron a la alianza con Morena para este tema en específico, y como hubo diputados individuales que, por ejemplo, petistas que votaron en contra, ¿no? Pesistas que votaron a favor, es decir, en efecto fue un tema sumamente debatido. Da gusto ver cuando un órgano legislativo en verdad discute, debate y acepta cambios a las propuestas. Primero pongámonos un poco en contexto de por qué se da esta iniciativa. Muchos piensan que es una propuesta de la 4T, en realidad no. El presidente Enrique Peña Nieto había propuesto legalizar la marihuana hacia la mitad de su sexenio, pasada la elección intermedia. La iniciativa no prosperó del todo. Al final se logra en 2017 la aprobación de la marihuana medicinal con una serie de candados muy restrictivos, y esto con base en un caso muy particular de una niña con un padecimiento crónico a la cual solo la marihuana le podía paliar sus dolores, eso o la morfina, que bueno, ya era demasiado fuerte, así que la familia trató de importar desde Estados Unidos, donde ya era permitido el uso legal de la marihuana. El medicamento le fue prohibido y el tema se escala a la Suprema Corte, una vez que el gobierno autoriza el uso muy acotado, muy restringido, vía importación de medicamentos con marihuana, y alguien dice: oye, es que atentas a mi derecho a la libre personalidad. Y en efecto la Suprema Corte obliga a que se legisle a favor del uso lúdico de la marihuana, es decir, si se permitió medicinal, que se abra los demás usos, y es decir, la Suprema Corte le ordenó a los legisladores modificar la ley. Esto de entrada pues ya nos llama la atención, que es un verdadero balance de poderes. Una acción del Ejecutivo que fue objetada ante el Poder Judicial y que le ordena al Legislativo corregir las cosas. Vean qué bonito se ve, nomás de entrada en la parte teórica del desarrollo político, por qué ocurrió lo que ocurrió allá. Segundo, ha sido un debate que ha tomado varios años y que además, y ustedes lo comentaban hace rato, que lo escuchábamos con mucha atención, y al igual que nuestro auditorio de La Laguna, que se tuvo una solución que dejó incómodos a todos. Hay gente que dice que está mal porque legalizarla es un error, es abrirnos a un consumo abusivo por parte de los menores, mucho más fácil, es una droga de inicio, o sea, vamos a tener más drogadictos, no solo de marihuana, sino otros productos más adelante. Hay quien dice que quedó muy restrictiva porque al dejar que sea la Comisión Nacional de Prevención contra las Adicciones, el CONADIC, un organismo que de entrada en el nombre ya habla de que son adictos, pues bueno, se lo están matizando. Entonces dejó mal a tirios y troyanos, señal de que puede ser una buena ley. Porque si hubiera aprobado a favor de unos o totalmente a favor de los otros, estaríamos seguros que no se escuchó a la sociedad. Ahora,
¿Qué otro detalle es importante que debemos tener en cuenta? Yo creo que la causa merecía, o este nivel de trabajo legislativo merecía un mejor tema. Tengo aquí a la mano el dictamen antes de las modificaciones que se hicieron el día de ayer. Estamos hablando, son 375 páginas, con un soporte técnico, legal, médico, bastante completo. O sea, hicieron un buen trabajo para fundamentar el qué y por qué se iban a hacer estas cosas. Obvio, dejaron de lado los aspectos económicos o los aspectos de salud pública y atienden los efectos sobre el individuo, el por qué es necesario, el por qué los dos componentes de la marihuana, el THC y el CBD, uno genera la adicción, el otro es muy útil como un paliativo para el dolor o como un medicamento. Entonces, esta discusión técnica en el dictamen me gustaría verla en más ley. ¿Sí? Es técnicamente muy bien elaborado el dictamen. Ahora, ¿cuál es el problema con este fenómeno que se pretende regular a partir de ayer? Primero, que tiene aspectos de consumo personal, de salud individual, de salud social, de aspectos económicos y la problemática sociopolítica, y en un continuo. Es decir, vamos desde el individuo hasta el gran agregado como país. Y el dictamen, la propuesta de ley que se hace, no abarca todos estos puntos. Es decir, nos piden, por ejemplo, que se hagan campañas de prevención para que los menores de edad no tengan acceso a la marihuana. Como si escuchar un anuncio en la radio o ver un desplegado en el periódico bastara para que los chavos digan, no, la marihuana es mala. ¿Sí? En el sexenio pasado se intentó un proyecto que permitía crear, como ocurre en otros países, particularmente en Escandinavia, de ofrecerle a los chavos toda la información sobre drogas en un solo sitio web, donde desde una fuente gubernamental tuvieran qué es, qué provoca, qué sensaciones positivas tiene y cuáles son los riesgos. Y obviamente el truco, digamos, el chiste de este sitio es que la parte adversa era muy detallada, digamos, con ánimo de espantar a los consumidores, pero en un fenómeno que permitía que tuvieran la información a la mano, deseando que no regresaran. Antes de un año tuvo que cerrarse la propuesta, uno por fondeo, no había con qué pagarla, y segunda porque decían que como el Estado estaba fomentando el uso y consumo de las drogas, era algo ilegal. Por eso en su momento el secretario de Gobernación, Miguel Ángel López de Chong, aceptó, y por la instrucción presidencial, pero de un día a otro pasó la posición de no, así vamos adelante. En particular por ahí, en ese tiempo, el Frente de Marihuana Liberación traía una propuesta muy interesante para reforestar el país con marihuana. Suena absurdo, pero tenía un sentido muy importante, sobre todo en zonas áridas y donde la erosión estaba dañando. Es una planta que aguanta mucho, que consume poca agua, que genera una red radicular de raíces muy extensas y por lo tanto afianza el suelo y lo nutre bastante. O sea, no solo era la parte de fumar la mota, sino de poder hacer cuerdas, productos derivados de ella, obviamente medicamentos, y es algo que esta ley incluye con cierto detalle. Es decir, nos estamos preocupando, y bastante con razón, por el consumo individual de los jóvenes. Pero abre la puerta para la investigación médica, para medicinas, para otro tipo de productos, y además con una regulación bastante amplia, con algunas fallas que ahorita les comentaré. Ay, qué interesante todo lo que nos estás compartiendo, Gonzalo. Creo que nos estás dando una visión mucho más amplia de lo que ha significado esta decisión que se ha tomado. O sea, históricamente creo que es importante que tú nos ubiques sobre desde cuándo viene la discusión legislativa y desde cuándo viene la propuesta. Pero a mí lo que no termino de entender es esta resistencia, por ejemplo, de organismos que han venido trabajando en el tema de adicciones desde hace mucho tiempo, con mucha credibilidad, con mucha academia, con mucho estudio casuístico, como Centros de Integración Juvenil, que ha venido rechazando la posibilidad de la legalización, no de ahora, sino de siempre. Entonces, si ellos son los expertos, si ellos están en el terreno del abordaje, del tratamiento de los adictos y también haciendo labores preventivas, ¿por qué no consultarlos? ¿Por qué no empatar el marco teórico que trae uno con la discusión legislativa? Aquí, Marcela, Manuel, el tema es algo que hemos visto muy constantemente. Hay grupos de interés, en este caso los que pedían la
legalización o la descriminalización del consumo, que tiene una agenda muy clara, un grupo de interés muy compacto, es decir, en realidad son pocos los mexicanos que buscan la legalización de la marihuana, pero que son muy intensos en sus movimientos. Lo vimos hace poco en el Senado de la República, el plantón que empezaron unos cuantos para la primera vez que iba a discutir el tema, que fue creciendo hasta volverse una especie de mercado de productos asociados al consumo, y algunos bastante legales. Había por ahí una vendedora que traía unos frascos de tipo perfumería francesa con distintos productos para uso cosmético y medicinal, que dices, ay, oye, esta mujer como emprendedora puede ser un gran éxito. Y había la gente que tú ves que es consumidora intensa. Ahora, estos que tienen una posición muy intensa en el tema, que además tienen un interés particular en que su modo de vida sea legalizado, o sea, lo dejen de ser criminalizados, tienen todos los incentivos para irse a sentar afuera del Senado 90 días y presionar al Senado y hacer una marcha antier sobre Avenida Juárez y presentarse ayer en la Cámara de Diputados hasta que se discuta el tema y se resuelva. Para nosotros, 128 millones de mexicanos, que el tema nos es irrelevante, no nos moviliza tanto. Y ese es un grave problema. La mayoría que podría estar en contra no dijo no quiero. Y los que decían a favor, que son pocos, pero muy organizados, muy vocales, hicieron presencia y lograron que se cortara la situación, ¿no? Y eso pues es parte del proceso político. ¿Cómo podríamos hacer que se escuchen más las voces de los expertos o de las personas que están en contra? Primero participando, haciéndole ver a los legisladores que hay un interés de las otras posiciones, no solo de la que les está presentando la iniciativa. Por ejemplo, una de las ideas que traía el Instituto o la propuesta de Mario Delgado, entonces coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, incluía crear el Instituto Mexicano de la Marihuana. Y ya sabemos, como lo ha sido en el Instituto Mexicano del Café o como lo podemos ver en algunas de las grandes empresas energéticas de este país, que un monopolio estatal termina haciendo que las cosas salgan mal. Hubiera sido una gran solución para legalizar y que a la vez la marihuana perdiera mercado, ¿no? Esta ineficiencia que de repente vemos en acciones de gobierno hubiera sido una gran. Se decide no crear el Instituto Mexicano de la Marihuana, es una propuesta de otra variante y al final se dice, no, ¿para qué creamos nueva burocracia si está CONADIC? CONADIC no tiene la capacidad ni el alcance para poder regular esto. Ahora, decíamos que esta propuesta también tiene un componente económico que se dejó de lado. Por ejemplo, que los permisos, las multas, todo lo que se va a generar en torno a esta industria que ahora va a ser legal, va a tener que pagar impuestos. Esa recaudación adicional, bueno, puede llegar a ser muy similar a la que tiene el tabaco. A pesar de que la población que la consume sea menor, porque los precios pueden ser mayores. ¿Qué se incluyó en el dictamen? Que parecen buenas ideas. No puede haber marcas ni empresas detrás de la producción. Se van a vender en bolsas, donde el 60% del empaque dice este producto nocivo para la salud, como hemos visto en las cajetillas de cigarros arriba, los banners de que el cáncer y los lastimados y las ratas muertas. Obvio, no dejen que sus ratas unos 28 gramos porque se van a morir. Uh-huh. Pero a final de cuentas sí se procuró evitar que se cree un mercado mucho más afín a la mercadotecnia y la publicidad que tienen otro tipo de productos, y en eso, digamos, muy alineado a lo que ocurre. ¿Dónde están dos puntos que me preocupan? Uno, que se permita la autoproducción y autoconsumo en el domicilio, pero que CONADIC tenga la facultad de entrar a verificar que en efecto tengas no más de 6 plantas, o 10 si es que hay más de 2 consumidores, y que el espacio donde se consume quede aislado del resto de la casa y obtenga extractores de alta calidad. Es decir, ahora podrá CONADIC llegar a tocar a tu casa y decir que huele raro, porque alguien no se bañó, porque murió una rata en el drenaje y que huele a mota y que te va a entrar a revisar. Les abrimos la puerta demasiado a este tipo de fiscales. Uh-huh. Eso es un tema sensible, ¿no? Porque además, ¿quién te puede decir que en efecto quien te llegue a supervisar el consumo de marihuana sea un agente de gobierno y no alguien de la delincuencia organizada o de la desorganizada, ¿no? Que haga pasar como tal para meterse a los domicilios a robar. Quedó demasiado esa parte. Uh-huh. Y la otra es que con esta visión ideológica que de repente tienen algunos diputados de la 4T, a las poblaciones indígenas sin alta marginación se les dan muchas más facilidades
para obtener permisos y generar el cultivo. Pero, por ejemplo, a ellos no se les multa, se les retira el permiso que exceden las capacidades o las limitaciones que tienen los permisos que les van a dar. En tanto que a las empresas privadas o a los permisionarios individuales se les puede multar hasta con 10,000, 86,000 pesos en el caso de una reincidencia en una violación de los límites, y después, como tercer paso, la cancelación de su registro. Entonces, comunidades indígenas en zonas rurales afectadas por alta marginación van a poder recibir el permiso y cultivar casi sin pagar derechos, casi sin tener una supervisión adecuada, pero pueden perder todo de un plumazo. Entonces los va a dejar nuevamente a merced de una autoridad que los supervise libre. Sí, Gonzalo, buen día, gusto en saludarte como siempre. Ese tema también de las asociaciones de cannabis, que se tendrán que otorgar licencias, pero que no deberán tener fines de lucro. Entonces, ¿cómo se van a sostener? Porque se habla, por ejemplo, de que pueden tener máximo 20 miembros, de que no pueden cultivar más de 50 plantas de cannabis, de que quienes los integren, los socios de estas asociaciones, pues no pueden tener antecedentes penales, obviamente por narcotráfico ni por delincuencia organizada, mucho menos, pero si son sin fines de lucro, ¿cómo se sostendrían? Mira, el chiste de que digan que son sin fines de lucro, Manuel, lo que pretende es que solo los afiliados aporten las cuotas necesarias para el sostenimiento de la organización, no pueden vender, no pueden recibir dinero adicional de alguien que no se asocia y no pueden cobrar más allá de lo que se requiere. Es decir, los socios van a aportarle. Los socios lo aportan y únicamente para los gastos inherentes del local. Okay. Ahora, detalles importantes de las asociaciones canábicas que ahora se van a presentar. Uno, el área de producción, es decir, donde tengan las 50 plantas, hasta 50 plantas, dependiendo del número de asociados, debe estar independiente de la zona de consumo. Es decir, pondremos una salita muy bonita para echarnos el churro y disfrutar el avión, pero el jardinero con las plantas debe estar en una área totalmente aislada. Entonces, deben estar a cierta distancia de locales como escuelas, sindicatos o iglesias, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que son lugares de reunión específicas para un fin donde los jóvenes no deben acercarse y que no deben molestar a la comunidad. Pregunta, ¿quién está dispuesto a rentar una de sus casas o una de sus propiedades para tener una asociación canábica al lado? Claro. Evidentemente, los hoy fumadores y los promotores de esta iniciativa, pues lo tienen en mente, lo podrán hacer, pero habrá que ver que tienen sus vecinos en un condominio, por decir algo, o los vecinos en una calle de tener una asociación al lado. Entonces, esta estigmatización que querían evitar, la van a tener mucho más fuerte. Se puede usarla, por ejemplo, en escuelas, en todo tipo de escuelas, o sea, estudiantes universitarios. Olvídense de irse a echar un churro antes del examen para relajarse, ¿no? O en trabajo. Olvídate de tener un soldado marihuano, como dice el famoso refrán, o bien un mesero o un conductor de maquinaria o un chofer que le esté fumando. Nuevamente, ¿quién alcanza a supervisar todo esto? Y vámonos un poquito a las cifras. Se dice que aproximadamente el 10% de la población, particularmente entre la población joven, que es cifras el Instituto Nacional de Salud Pública, han probado alguna vez, posiblemente como lo hizo Bill Clinton, de que dije yo fumé pero no inhalé, ¿no? Que alguna vez han tenido contacto con la marihuana. Es decir, humo de segunda mano, ¿no? Por ejemplo, me tocó alguna vez que uno de mis alumnos se invitaron a una reunión y estaban fumando, pues me tocó aspirar lo que estaban instalando ellos. ¿No? Déjenme hacer la confesión clintoniana, no inhalé, no fumé, pero no les dije que lo dejaran de hacer, ¿no? Híjole. Obvio, no tuvo mayor efecto porque fue una sola exposición y de humo residual. Pero las mismas cifras nos dicen que de los consumidores, este 10% de la población, 2% se vuelven consumidores problemáticos. Que fue el término que ayer se aprobó en la ley, en una de las modificaciones que sí se hicieron. Es decir, personas cuyo consumo habitual les genera problemas de trato social para conservar un empleo, para desarrollarse en una función como estudiar, por ejemplo, de manera adecuada, son el 2% de los consumidores. En ellos es en quienes tendríamos que enfocar los recursos del CONADIC para atenderlos, cuidarlos y demás. No debería ser oneroso para el gobierno, en tanto que va a cobrar los impuestos derivados de esta industria, podría perfectamente dedicar una parte de ellos a esa atención, como ocurre, por ejemplo, en países como Holanda, donde ciertas drogas se reparten gratuitamente de parte del Estado,
pero sujeta a que el consumo sea en un local del Estado y que no puedes salir hasta que estás Ya. fuera del viaje, ¿no? Muy bien, Para Gonzalo. evitar ese conflicto hacia afuera. Se Como nos siempre, fue el Marcela, tiempo, se nos fue el tiempo reloj como siempre, pero te esperamos en una próxima ocasión y te agradecemos que nos hayas contado también el tema. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes, Manuel, Marcela, auditorio, muchas gracias, nos vemos a... Claro Hasta que sí, luego, muchísimas Gonzalo. gracias. Pausa. Contextos. El programa líder en la